Esta la va a coordinar Esteban. Esteban, comenzamos. Sí, me parece bien. Buenas noches. Continuando con esta actividad, hoy se van a presentar dos trabajos. El primero, hecho por Juan Guillermo Uribe, que se llama Acontecimiento, Incertidumbre, Dilema, Trauma. Después, yo haré una presentación sobre el sujeto, la ciencia y lo digital. Les agradezco a los participantes su presencia y a Juan Guillermo les cedo la palabra para que comencemos. Buenas noches a todos. Suponiendo siempre que el otro está por ahí. Yo estoy aquí. He escrito esta intervención que es bastante sencilla y escogí estos 4 términos: acontecimiento, incertidumbre, dilema y trauma. Esta intervención se apoya en la entrevista publicada por la BBC News en la semana del 19 de abril del 2020 sobre la pandemia. Hay una intervención de la doctora María Lucía Ramírez, profesora de bioética de la Universidad del Bosque en Bogotá, sobre la que haré un comentario. La doctora hace una exposición sobre la pandemia como acontecimiento y describe este más o menos como la presencia de un hecho muy potente, abierto, que no admite una sola versión. Contiene más preguntas que respuestas. La doctora habla de la pandemia actual como un acontecimiento que nos plantea el dilema como tal insoluble en términos deontológicos de bien o mal. Entre los muchos dilemas, los gobiernos se ven abocados al de la economía o la salud. Proteger la economía prioritariamente, aunque la salud queda algo relegada, solución falsa, porque la vida es el fundamento de la economía. Pero obviamente se dan cuenta que se trata de dilemas muy difíciles de resolver. Las teorías morales como la deontológica de Kant se quedan cortas al exigir al individuo el sacrificio de sus afectos, como lo ejemplifica con el caso del individuo que será condenado a muerte si no renuncia a su amante. Hay otros dilemas imposibles. Cuando se piensa en el utilitarismo, en el cual cada uno busca su beneficio, se enfrenta a dilemas como en ciertas circunstancias habría que renunciar a su propia utilidad a nombre del bien común. Durante la pandemia se han formulado dilemas como a quién salvar en caso de no disponer de suficientes respiradores, a los jóvenes o sacrificar a los más viejos. ¿Cómo resolver el dilema de los equipos de salud que enfrentan el riesgo de la infección? ¿Deben ellos sacrificarse por el bien común? Podríamos multiplicar los ejemplos. El dilema entonces se presenta como una elección forzosa, imposible de ser resuelta moralmente, además de trágica. La bolsa o la vida y otras vertientes como el ser o tener. En el título de esta presentación incluí el término incertidumbre para mostrar el estado generalizado en que nos pone el acontecimiento pandemia. Nadie sabe cómo siguen las cosas en el mundo.
Los gobiernos consultan a los científicos y economistas tratando de resolver el dilema entre economía y salud. La filosofía no es invitada directamente a ocupar su lugar, aunque por lo demás muchos filósofos se han manifestado de una manera u otra. Trauma. Acontecimiento, incertidumbre, dilema se pueden resumir con el significante trauma. Freud inaugura su clínica con la observación del trauma producido por la seducción sexual, finalmente atribuida al padre. En 1897 rectifica esta hipótesis y la vincula con un efecto fantasmático, separándose de una causalidad circunstancial para introducir la causa psíquica de origen fantasmático. El trauma, como término, pasó a la psiquiatría y se generalizó aplicándose a saberes como la medicina, la sociología, la antropología. Apareció un nuevo saber especializado en traumatología, con recomendaciones para intervenir y ayudar a las víctimas, todo esto en comillas, pacientes de los diversos efectos traumáticos. Se ha asociado trauma con duelo y en ese punto no falta el recurso a la medicación. Por efecto de esta generalización, los traumas crean un nuevo estado de víctimas que terminan por ser una especie contemporánea de héroes. No se distingue suficientemente entre los efectos de la guerra, la violencia intrafamiliar, los accidentes naturales como terremotos y tsunamis. Todo es necesariamente traumático, según estos expertos. Freud es claro en expresar que el trauma tiene efectos subjetivos no generalizables. No es el hecho como tal lo traumático, sino la resonancia subjetiva siempre diferente en los afectados. Siguiendo las enseñanzas de Freud sobre el trauma, introduce reminiscencia como una forma de memoria que vuelve a pesar de los esfuerzos del sujeto. El inconsciente pasa de un saber no sabido a tener efectos de memoria repetitiva, como se puede ver en la forma de los síntomas. En el campo de la literatura hay mucho material que se ocupa del tema de la memoria. Quiero evocar al menos el escrito de Borges, Funes el Memorioso, alguien que no puede olvidar y vive en un tiempo de perpetuo presente. Este escrito hace contraste con los casos de olvido producidos por infecciones neurológicas o deterioros degenerativos como en la enfermedad de Alzheimer. El trauma de la histérica es una máscara que sirve para aliviar los recuerdos traumáticos, lo que se puede deducir de la enseñanza de Freud. Colette Soler, en su conferencia del 15 de diciembre de 1998 en el Hospital Álvarez en Buenos Aires, dice que la estructura del trauma es una estructura de forclusión. Un real que no tiene su correspondencia en la memoria, en el simbólico, en la inscripción. Y termina la cita de ella. En cierta forma, Freud encontró una homología entre el trauma y la alucinación. Esta homología se observa en algunos psicóticos, la emergencia de un fenómeno impuesto en forma de voz que lo deja perplejo. Es un real forcluido, continúa Soler, comillas. No hay recursos frente a su irrupción. Termina la cita. A pesar de su estatus de elemento forcluido, la víctima no deja de tener una parte de responsabilidad subjetiva
al menos sobre la significación e implicación. Es moverse de la posición de víctima cuya queja se vuelve reproche dirigido al otro o a los otros, los padres abusadores, los educadores autoritarios, el Estado impotente. Según lo anterior, la vida psíquica se desenvuelve a partir de la vivencia del interior pulsional como un peligro, de ahí la angustia. Lo que Freud comprueba es que el sujeto se encuentra en una situación de desamparo frente a sus propias excitaciones. Esta vivencia de desamparo incide en la construcción del fantasma de cada uno. Los analistas y el trauma. La demanda analítica está vinculada tanto a la repetición insoportable del síntoma vivido por algunos como situación traumática. Los analistas que siguen la enseñanza de Freud y de Lacan saben que no hay protocolo para el trabajo analítico y que cada analizante despliega con su trabajo el recorrido de su indefensión originaria frente a la castración. Bien, eso era lo que traía para hoy. Bien, gracias Juan Guillermo. Ahora, el título que le he dado es El sujeto, la ciencia y lo digital. En los albores de los años 30 del siglo pasado, Freud en su texto Psicología de masas y análisis del yo, analiza la lógica que se presenta en la constitución de la masa y la función que allí tiene la identificación a un líder, anticipando y esclareciendo algo de eso que va a ocurrir en Europa en los años 30 a 40. Este es un ejemplo de la forma como utiliza su teoría del inconsciente para analizar fenómenos sociales. Sabemos que lo utiliza igualmente para analizar la religión, el arte. Creo que esta es una tarea de los psicoanalistas, reiterada por Lacan en múltiples oportunidades. Les recuerdo las 1000 citadas expresiones, lo cito: el analista debe estar a la altura de la subjetividad de su época y pensar la escuela como base de operaciones contra el malestar en la cultura. Ahora, hoy no estamos en la época de Freud y no completamente en la de Lacan, lo cual exige que nuestros análisis deban tener en cuenta tanto la historicidad de los fenómenos sociales, los cambios en las discursividades, como las nuevas elaboraciones que se presentan en la teoría psicoanalítica. Sin duda, la permanencia del psicoanálisis depende en gran parte de la manera como sus elaboraciones, su teoría, su doctrina responda pertinentemente a lo nuevo que emerge en el lazo social. Freud y el psicoanálisis están marcados por el surgimiento de la ciencia, siendo esta, como Lacan lo indica, una condición de posibilidad para el surgimiento de este. Sin la ciencia moderna, imposible inventar el dispositivo analítico. Ahora, la ciencia moderna, a través de su historia, tiene múltiples caras. Freud es un claro heredero del siglo de las luces, con una sólida formación positivista, y en esta tradición encontramos en su obra una clara oposición ciencia-religión. En consonancia con la época, la ciencia es asociada al progreso, al bienestar. Esta visión amable e idealizada de la ciencia aparece en su crítica a la religión cuando pone la ciencia y el arte a la religión, señalando que quien no está cerca de las dos primeras tiene como opción la creencia religiosa. La ciencia en su evolución en el siglo XX aparece con su fase tecnociencia, aparece como tecnociencia. Y esto conlleva cambios. De la ciencia que ha servido y sirve para proyectos que permiten el desarrollo de la cultura, de la civilización, en el siglo XX se devela crudamente, de esa crudeza ya había precedentes, otra cara que la asocia a la destrucción,
a la muerte. Hiroshima y el nazismo y otras experiencias muestran esta vertiente tanática, presentándose como algo que pueda atentar o destruir la cultura o la civilización. Ciertas corrientes ecologistas lo denuncian hoy, igualmente los que luchan por el cambio climático y otros movimientos se apoyan en lo anterior para fundar su lucha. Lo anterior exige que nos preguntemos hoy si la ciencia está orientada y responde a los proyectos de la civilización, o por el contrario, es la civilización la que está completamente subordinada a los imperativos de la ciencia. Algunos debates que se presentan a propósito del coronavirus tienen su fundamento en el dilema que se viene a señalar. En otras palabras, una transformación esencial se ha producido en la ciencia que heredamos del siglo XVIII y el siglo XIX, la cual pretendía aprender la naturaleza, explicarla. Ahora, en nuestra época, nos ocupamos de una naturaleza completamente marcada por los desarrollos de la ciencia, modelada por la tecnociencia. Hoy la tecnociencia crea objetos que no tienen nada que ver con aquellos que la ciencia descubría en la naturaleza. Creo que Lacan alude a esto cuando afirma, en el reverso del psicoanálisis, lo cito, es necesario no olvidar que las características de nuestra ciencia no es haber introducido un conocimiento de un mundo mejor y más amplio, sino de hacer surgir en el mundo cosas que no existían de ninguna forma a nivel de nuestra percepción. Aparte de lo anterior, rápidamente quiero hacer hincapié en otra característica que Lacan da a la ciencia, importante para este análisis. Indica que la ciencia es un proyecto que forcluye la castración. Y rápidamente señalo qué quiere decir con esto. Y dice que forcluye la castración porque en ella no hay lugar para lo imposible. Es decir, que es un proyecto que no conoce límites. Para tratar de salirle al paso a la tesis que se ha anunciado en algunas otras sesiones de que hay una satanización de la ciencia con estos señalamientos, quiero aclarar que la ciencia y la tecnociencia tienen efectos benéficos. Como ejemplo de esto, recuerdo, por ejemplo, que Ligia dijo en otra sesión que era la ciencia la que nos da la posibilidad de comunicarnos en estas condiciones, en los tiempos de la pandemia. Y posiblemente ella será esencial para salir de la pandemia como algo diferente a un cadáver. Sin duda, la tecnociencia tiene sus efectos benéficos, pero esto no debe producir una fascinación que nos impida ver ese aspecto irrespirable que señalaba Lacan en una declaración hecha en France Culture, cuando decía, lo cito, por lo demás, el discurso de la ciencia tiene consecuencias irrespirables para eso que se llama la humanidad. Irrespirable en sus efectos sociales e irrespirable para el psicoanálisis. ¿Qué la hace irrespirable? Para el psicoanálisis lo es porque excluye algo que está en su fundamento. Pues la ciencia se presenta, como lo dice Lacan en Radiofonía y Televisión, como una ideología de la supresión del sujeto. En otras palabras, la ciencia forcluye el sujeto y lo forcluye porque excluye su verdad pulsional, mientras que el psicoanálisis, por el contrario, respeta esta verdad y la interpreta. Lacan es claro a propósito de esto cuando señala lo siguiente. El discurso analítico, lo cito, se especifica, se diferencia por plantear la pregunta ¿para qué sirve esta forma de saber que rechaza y excluye la dinámica de la verdad? Primera aproximación, ella sirve para reprimir eso que habita el saber mítico. Termina la cita. El saber mítico, sobre el cual la ciencia no quiere saber nada, es el saber inconsciente. Esto lo explica cuando diferencia saber y verdad. Para él la verdad se resiste a pasar por la representación. Con esto quiere decir que es imposible decir la verdad y por esto debemos reconocer que hay en la estructura algo inefable, algo que no se puede decir. En otras palabras, en la relación verdad-saber, lo real no puede ser aprendido por el saber
Y este es otro aspecto que nos permite marcar la diferencia entre ciencia y psicoanálisis. El imperativo de saber al cual la ciencia está sometida y la ilusión que la acompaña, todo es posible reducirlo a un saber, llevan a pensar que nada es imposible, que no hay límite, y en consecuencia, esto hace de la ciencia un proyecto totalitario. La ciencia como proyecto totalitario, donde todo se puede saber, el sujeto es reducido a un elemento del saber del otro, y esto conlleva, por la estructura misma de la ciencia, a una universalización, a una homogeneización, cuyo corolario es lo que habíamos señalado antes, el sujeto forcluido. Quiero resaltar que estas características de la ciencia hoy son reforzadas y potencializadas por la incidencia de lo digital en nuestra cotidianidad. La pandemia y la omnipresencia de lo digital se anudan para reforzar una serie de ilusiones y de espejismos. Sirven además al amo para desplegar sus dispositivos de vigilancia, de control y de penalización. Intentaré analizar algunas situaciones que nos devela esta pandemia, donde esa cara nefasta de la ciencia se despliega. Aparte del todo se puede saber, Google pretende tener un saber total y universal, sin fronteras. Con lo digital tratan de imponer una voz y una imagen planetaria y el don de la ubicuidad. Algunos suponen lo anterior a CNN o a los teléfonos satelitales. A esto podemos adicionar la mirada omnipresente. La mirada omnipresente. Ahí pertinentemente podemos hablar de una pandemia hoy, ¿de qué? De cámaras, de satélites. Si usted vio una película que se llama The Truman Show, pueden preguntarse si eso es hoy ciencia ficción. Hoy hay países en los cuales, sirviéndose de Google, penalizan a sus ciudadanos porque la aplicación les permite saber a las autoridades si alguien se desplazó un día en que no estaba permitido. En la sesión anterior, creo que hice alusión a Edward Snowden y me voy a detener en él porque me parece interesante lo que él plantea para ejemplificar lo que estoy tratando de decir. Snowden era un miembro de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. El 11 de septiembre, los Estados Unidos se dieron cuenta que tenía alrededor de 10 o 11 agencias de seguridad y decidieron unificarlas. Y para ser mucho más eficientes, y la concentraron en la Agencia Nacional de Seguridad. Snowden, que trabajaba en estas agencias, vivió y refugiado en Rusia y se tuvo que refugiar porque publicó información sobre estas agencias en un libro, y ha escrito un libro que se llama La Vigilancia Permanente, donde encontramos cómo se relaciona el proyecto autoritario de un Estado con las formas de control, utilizando para esto la tecnología. Por ejemplo, y piensen ustedes lo que ocurrió con un embajador nuestro en Washington, cuando se filtró una conversación de él, cuando estaba hablando con la canciller. Según Snowden, desde una cámara o un micrófono de cualquier celular, usted puede ser escuchado o filmado, incluso cuando el celular esté apagado. Es necesario extraer la carta SIM para que esto no ocurra. El uso del poder que da la informática, la pueden ustedes ver también, y esto es importante para ver lo que nos está pasando ahora, cuando el 11 de septiembre los Estados Unidos decretaron lo que se llamó la USA Patriot Act, es decir, la ley para unir y fortalecer América. O sea, cuando ya hablan de América, hablan de la América de ellos, pues obviamente no estamos ahí, proveyendo herramientas apropiadas requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo. Es decir, fue la ley que se impuso. Se suponía que estas medidas serían temporales. Muchas de ellas eran completamente antidemocráticas, pero fueron apoyadas unánimemente porque era una respuesta a la masacre de las Torres Gemelas. Guantánamo fue uno de sus resultados. Se suponían temporales, ¿y qué encontramos hoy? El resultado es que hoy son medidas vigentes, hoy permanecen. ¿Qué podemos ver allí? Sin entrar en la discusión de su pertinencia en el momento de la coyuntura, lo que encontramos es el uso de una situación de pánico, de shock social,
para imponer medidas que sacrifican las libertades. Insisto, medidas que tienden a permanecer. En Medellín hoy se habla de esto a propósito del programa Medellín Te Cuida. Frente a los cuestionamientos, siempre tenemos la respuesta ready-made, es temporal. Por lo demás, consideren las tesis de Foucault sobre las relaciones entre el saber y el poder. El saber obtenido en estas plataformas sin duda da un poder. Queda la pregunta, ¿qué tipo de uso le van a dar? Dice Snowden en su texto que el Estado norteamericano tiene 5.000 informaciones sobre cada uno de sus ciudadanos. Y en estos días vi que tenía la identificación facial de la mitad de sus habitantes. Y de esta información, lo importante no es tanto lo que escribes o lo que dices por WhatsApp, Facebook o Instagram. Dice Snowden que lo importante son tus desplazamientos, a dónde vas, con quién, qué haces. Recuerda que estas agencias tienen acceso a todo lo que pasa por Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc. No por azar Google, no opera en China. Los chinos tienen a Baidu como motor de búsqueda, pues lo que se juega en ellas, podemos sospechar, es de gran interés para lo que llaman la seguridad nacional. Si ustedes quieren interesarse en esto, hay un programa muy bueno que lo recomiendo. Traté de entrar a él, pero no pude, en una cadena que se ve en Europa que se llama Arte. La emisión se llama Todos Vigilados, 7.000 millones de sospechosos. Está en la televisión suiza. Traté de buscarlo en YouTube, pero aquí aparece un texto, aquí en Colombia, que dice que por motivos legales esto no puede ser visto, pero sé que hay gente muy hábil entre nosotros que puede eventualmente dar con esto, ¿no? Continuando. El encuentro con el real de la pandemia ha producido un efecto sobre nuestras realidades. Me atrevo a llamar patéticas, atemorizantes, degradantes del lazo social. Y, es decir, me parece patéticas, atemorizantes y degradantes del lazo social las formas como se han desplegado en esta coyuntura dos tipos de dictadura que tratan de imponerse, la digital y la de las emociones, las cuales se relacionan. Constatamos un uso político del pánico buscando reforzar sistemas de vigilancia y control. La mayoría de los estados tratan de imponer un orden sanitario que evoca en un primer Foucault la relación saber-poder, en un segundo Foucault lo que él habla sobre la biopolítica y retomó un post-Foucaultiano como Chul Han que habla de la biopolítica digital. ¿Cuál es el resultado? Enumero sumeramente algunos. Samir, en otra exposición, habló de la infantilización. No me detengo en ello. Un reforzamiento del individualismo. La paranoización de la sociedad. En China, por ejemplo, en este momento hay lo que llama el certificado ciudadano. Y ese certificado ciudadano tiene un sistema de puntos. Entonces, si usted infringe algo, le quitan puntos. Pero si usted denuncia a su vecino porque hizo una infracción, le dan puntos. Y los puntos que usted tiene en su certificación ciudadana es lo que le va a permitir a usted acceder, por ejemplo, a préstamos, eventualmente a servicios de salud, a servicios que se proponen. Eso lo único que puede producir es una paranoización de la sociedad y, pensándolo con relación a la pandemia, aparece bajo la forma, mi congénere me puede matar, me puede infectar. Y vamos viendo ya las maneras como esto se manifiesta en la xenofobia y otras manifestaciones que aparecen en nuestra sociedad. Es una paranoización potencializada porque estamos permanentemente observados. Como lo sugiere CISEC, una realidad post-pandemia emerge con el reforzamiento de los dispositivos de control al servicio de los gigantes tecnológicos y de los estados. Y en estos, los medios de comunicación han cumplido un rol esencial. Para Chul Han, la astucia de toda esta estrategia es el haber logrado que el individuo conectado se encargue él solito de vigilarse, como me decía un amigo. Para finalizar,
quiero hacer un ejercicio de ciencia ficción. Al comienzo de esta serie de encuentros, uno de los jóvenes hacía la pregunta sobre cómo el psicoanálisis puede llevar al sujeto a resistir, a objetar, a decir no. De entrada, el respeto que el dispositivo analítico tiene por el síntoma como objeción es ya una forma. No tratarlo a partir de los ideales que despliega la normalidad es abrir esa posibilidad. Un análisis debe llevar al sujeto a tener una posición crítica frente a la norma, frente a la denominada normalidad. Cuando hablamos de permitirle al sujeto, vía el análisis, decir no, es un no a eso que Lacan llamó en el 58 el normalismo delirante. Es decir, reconocer el síntoma como función, ya en Freud, es una vía que objeta los ideales de normalidad. Considero que algunos, reconociéndolo o no, tienen como proyecto instrumentalizar el sujeto reduciéndolo a un algoritmo. En el psicoanálisis también tenemos un proyecto de reducción cuando hablamos del proceso como algo que va del desciframiento al ciframiento que en otras palabras nombramos como atravesamiento del fantasma o identificación al síntoma. Hay diferencias entre uno y otro. Tal vez los idolatradores del mundo digital imaginarán un día en el cual la subjetividad quedaría reducida a un algoritmo. Cuando decimos atravesar el fantasma o identificación al síntoma, reconocemos en esto algo que define la singularidad del sujeto, siendo una respuesta única, íntima, frente a la falta estructural del otro. Caricaturizando, lo anterior excluye radicalmente un atravesamiento del algoritmo. Para terminar, en una intervención después de una exposición de A. Albert en 1975, Lacan dice lo siguiente, que me parece que puede muy bien resumir la intención de mi exposición. Cito a Lacan. El análisis nos indica que no hay más que el nudo del síntoma y que hay que sudar bastante para llegar a aislarlo. Tanto hay que sudar que uno puede incluso hacerse a un nombre. Es lo que conduce en algunos casos al colmo. A lo mejor que se pueda hacer una obra de arte. No es nuestra intención, no se trata en absoluto para nosotros de llevar a alguien a hacerse a un nombre ni a hacer una obra de arte. Lo nuestro, e insisto en esto, consiste en incitarlo a pasar por el buen agujero de lo que le es ofrecido a él como singular. Muchas gracias. Bueno, entonces abrimos el espacio para la discusión y los comentarios. Listo, muy bien. Les recuerdo las formas que ustedes tienen para preguntar. La primera es solicitar levantar la mano. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen abriendo en participantes. En la parte inferior de participantes ahí aparece una manito azul. Aparece en inglés en celulares como raise hand o levantar la mano. También pueden escribir que solicitan la palabra en el chat o pueden también escribir sus preguntas en el chat. Esteban, es que no encuentro la manito aquí. Si quiere, yo perfectamente puede usted intervenir, no hay ningún problema.
Bueno, Y si para los demás que no encuentren la manito, me hacen una seña, yo estoy viendo sus cámaras bueno, y entonces pueden participar. Siga Juan Guillermo. sí. Primero que todo, yo quiero agradecerle a Luis Fernando su trabajo tan cuidadoso y tan argumentado. Pero al final, después de pasar por esta visión paranoizante de la humanidad, él toma como recurso el sujeto que está afectado por un síntoma. Entonces, como un recurso posible de objetar el otro y todas sus diferentes formas de dominio. Entonces, en otras palabras, mi pregunta es, ¿qué clase de sujeto es este que puede llegar a ser objeción de la paranoización universal? O sea, ¿qué potencia tiene este sujeto? Lo pregunto porque si ese sería un recurso, ese sujeto mismo, ¿cómo y de dónde tiene una potencia tal que puede ser objetor de la paranoización universal? Tomamos Muy otras bien. preguntas. Sí, por acá tenemos una participación también de Esteban Ruiz. Bueno, buenas noches a todos. Eh, pues me llamó mucho la intervención de Luis Fernando porque en ella había toda una serie de ideas, argumentos que planteaban situaciones problemáticas con respecto a lo digital. Y lo que yo me preguntaba es si Luis Fernando utilizaba un término que era la palabra uso de esta digitalización. Y lo que yo me preguntaba y quería extenderle esa pregunta a Luis Fernando era si se podría extender ese uso al psicoanálisis, ¿no? Y cómo, si en el caso de que eso pues fuera afirmativo, cómo podría extenderse este uso, cómo lo piensas tú, Luis Fernando, y cómo, pues además de toda esta como intervención en el sentido de demostrar cuáles son o cuáles podrían ser unos efectos nefastos del lado de la tecnociencia. No sé si se podría pensar también qué efectos podrían ser también benéficos en el campo analítico. No sé si tal vez esté como muy desfasado, pero sería eso. Gracias. Hasta el momento no tenemos más participaciones. Si quiere, ¿por qué no trabajamos con estas un poco hasta que animemos al público? Sí, frente al comentario de Juan Guillermo. Pues hay diversas maneras como de responder. Yo tomo una vertiente sencilla. Si un final de análisis se piensa como la caída de los ideales, y la caída de los ideales es a partir de un encuentro que pueda ser el sujeto con eso que define su posición de goce, digamos, en el cual uno podría encontrar eso que le permitirá en ese descubrimiento objetar, decir no, resistir. Ahora, en mi posición, porque lo que es mi posición, yo no creo que sea pensar como era de buena la época anterior. No, yo creo que la tecnociencia es algo ineluctable, es algo que se impone. Es una cosa frente al cual no creo que ni desde el psicoanálisis y uno
frente al cual uno está completamente, en cierta manera, impotente frente a eso. Impotente, pero hay forma de decir no a eso, ¿cierto? Impotente en el sentido de que es una cosa que nos aplasta, que se nos impone, que hay dispositivos de control, que hay intereses de muy diversos tipos, políticos, económicos, etcétera. La cuestión es cómo el sujeto puede tratar de objetar a eso. Ahora, frente a la paranoización, que era claramente, yo creo que hay algo que yo alguna vez leí en un aeropuerto. Sonría, no le están filmando. Así decía, estamos filmados, ¿cierto? Ustedes ven cantidades de ejemplos, por ejemplo, cuando en Londres unas personas hicieron un atentado, de pronto se dio cuenta que pudieron ser seguidos desde que salieron del apartamento hasta que hicieron el atentado. Es decir, siempre estamos siendo observados. Y eso produce un efecto de paranoización. Nosotros empezamos a ver manifestaciones ahora en cuanto a los efectos de la pandemia y la pospandemia. Vamos a ver, ¿cierto? Cómo, decía yo, actitudes xenofóbicas, racistas, excluyentes, de muy diverso orden, que son generadas por la situación que estamos viviendo, ¿no? Ahora, yo sí creo que cuando Lacan dice que el sujeto, a un final de análisis, debe tratar, cuando él habla de la normalización, la normatividad delirante, ¿cierto? En el 58. Y yo sí creo que frente a la norma, y había una cosa que es importante discutirla, no lo voy a hacer acá, la diferencia en nuestra sociedad entre la ley y la norma. La ley es algo que define claramente lo prohibido y lo no prohibido, pero nuestra sociedad es cada vez más normatizada. Y yo sí creo que un análisis, y lo digo en el texto, a propósito, un análisis debe llevar a que el sujeto tenga una posición crítica frente a la norma, ¿cierto? A ser capaz de objetar a la norma, que es lo que siempre trata de imponer. Ahora, en relación al uso digital, no, yo creo que lo digital tiene sus funciones. Podemos hablar hoy por lo digital, por ejemplo. El Zoom y todos estos dispositivos son cosas que nos facilitan la vida, puede ser. Pero lo que yo quiero señalar es que hay que estar atento frente a los efectos que eso tiene de, digamos, contra lo que hemos llamado la democracia, lo que hemos, entre comillas, logrado nuestra democracia, que, digamos, una sociedad como la nuestra en Colombia es mucho más lábil, mucho más débil que en otras partes, pero aún así creo que el control digital, el uso de lo digital, va en una tendencia a restringir las libertades, lo que nosotros, los logros, digamos, democráticos que hemos tenido, pues cierto, los pocos logros democráticos que hemos tenido. Simplemente yo creo que vi una entrevista, no me acuerdo si es con Zuckerberg o yo me acuerdo, o con Bill Gates, que es muy interesante porque él habla. Y es muy interesante porque en su computador hay una cinta en el punto donde está la cámara. Está tapada. O sea, a mí me parece que no es por azar que un señor de esos... Es Zuckerberg. Es Zuckerberg, ¿cierto? El de Facebook. El de Facebook, ¿cierto? Tú viste la cosa. Ahí está. Y aparece, Sí. y aparece tapada la cámara. ¿Entienden? Son, pues uno me podrías, tengo miles de ejemplos, algunos muy sutiles, de la utilización de lo digital como forma de control, ¿cierto? Y creo que frente a eso tenemos que estar alertas, pues, ¿cierto? Y creo que desde el psicoanálisis uno puede preguntarse, cuando decimos de que esas formas, digamos, soy extrema, que adquiere la tecnociencia con la utilización de lo digital, yo trataba de correlacionarle a eso que llamaba la forclusión del sujeto, la forclusión del sujeto, la abolición del sujeto, etcétera, como algo que se opone radicalmente a lo que sería lo que es el tratamiento de la subjetividad por parte del psicoanálisis.
¿Hay más preguntas o más comentarios? Luis Fernando, yo quiero volver a la pregunta sobre el sujeto en cuestión, porque tú presentas muy convincentemente el poder de la tecnología, de la tecnociencia, de la ciencia misma. Sin embargo, el sujeto, lo sabemos por el psicoanálisis, es un efecto del lenguaje. Y el lenguaje, o para decirlo con Lacan, el parler, el hablante ser, sigue operando. Entonces, en cierta forma, tu exposición mostraría la oposición entre el sujeto efecto del lenguaje y sujeto del inconsciente y el resto de todo lo que está en el campo del conocimiento, la ciencia, la tecnología. Entonces, una de dos, o el sujeto es absorbido por esas fuerzas, o el sujeto objeta esas fuerzas. Pero, obviamente, como un sujeto individual, poca fuerza tiene. Y a propósito, cuando citaste a Chul-Han, él en uno de sus trabajos él plantea un poco una salida ascética de tipo budista. O sea, el sujeto debe, según él, aislarse de todo este mundo del consumismo, etc. Entonces, me parece a mí que hay otro elemento en juego, y es el poder de la religión, que es capaz de producir sentido sobre todos estos fenómenos. ¿Cómo va a ser o cómo hace la religión con todo este mundo de la tecnología? Porque obviamente la religión está operando ahí permanentemente. Pero para no desviar la cosa, vuelvo e insisto en mi pregunta: ¿qué clase de sujeto es el que está en juego? Es el sujeto del inconsciente, efecto del lenguaje, claro está. Pero ese sujeto está absolutamente sujetado por estos poderes, o el sujeto en sí mismo ya es una objeción. Bien, tenemos una participación de Gloconda Espina. Sí, Sí, Gloconda, no tiene la la palabra. escuchamos. Tiene que abrir su micrófono. Ya, ¿ahora Ya. sí? Sí, la escuchamos. Ok, gracias. Bueno, muy Fernando y Juan Guillermo por las exposiciones. Estaba pensando en varias cosas mientras hablaba la última vez Luis Fernando, ¿no? Cuando en Caracas los lacanianos supieron que habíamos invitado a alguien que hablaba de cyborgs. Recuerdo un famoso lacaniano venezolano que decía, bueno, eso es una cosa así como para el futuro, lejísimo, tal. Yo no entendía mucho porque él decía que era tan lejos. Hoy en día todos somos cyborgs, porque todos tenemos, yo tengo lentillas intraoculares, hay gente que tiene bypasses, en fin, que es un poco la definición gruesa de cyborgs, ¿no? Igual pasa con esta cosa de la que empujó el coronavirus. El coronavirus lo que ha hecho ha sido empujar una situación que algunas élites habían avanzado
del teletrabajo, particularmente en los países más desarrollados, y ahora lo que se ha hecho es forzosamente democratizado o extendido, sobre todo en los países que, al contrario de Venezuela, y pongo el ejemplo de una vez, están muy digitalizados ya, tienen una conectividad muy buena. Entonces, lo que es como decía Luis Fernando, esto es una realidad que ya está, que parece que llegó como los cyborgs, que ahora somos todos, para quedarse. Solamente va a haber etapas superiores de esto, ¿verdad? Y la pregunta que a mí siempre se me hace por mi doble vida que tengo siempre entre la militancia ciudadana y política y el ser psicoanalista, es esto del sujeto, lo que nosotros buscamos con el sujeto al final del análisis, que es ciertamente, como precisaba muy bien Luis Fernando, que deje de ser objeto del deseo del otro, o separarse del otro, y que asuma su deseo personal, que llegue, si es posible, a ese goce singular, distinto al goce que le ordena el discurso capitalista. Esto se queda solamente en el cartelón del aeropuerto, sonría que no lo están filmando, o que creo que es así, ¿no? Sonría que no lo están filmando, pero si lo están filmando, que seguramente sí lo están filmando, es lo mismo, me sonrío porque yo llegué, porque yo resolví la separación mía del otro que me maniataba, o hago algo más. Y ahí viene la famosa disyuntiva entre el sujeto del inconsciente, que es con lo que nosotros trabajamos, y el sujeto del derecho y de la política, que es el ciudadano. El domingo pasado, Antonio Pinet, que ustedes saben, uno de nuestros provocadores preferidos en los foros, abría su hora que tiene los domingos y decía, todos quédense en casa, todos en casa, fuera solo Bolsonaro. Me dio risa porque esa es la posición de Quinet siempre en el foro, ¿no? Es decir, a pesar de que habla siempre como un psicoanalista lacaniano, sin duda, no deja de meter la pullita, ¿no? La pullita política precisa de Bolsonaro en Brasil en pleno coronavirus y el desastre que está haciendo. Entonces, él tira eso y después se puso a hablar de psicoanálisis con niños online y de la voz y la voz y la mirada online, etc. Pero esto que él dijo me tocó como venezolana, por supuesto, porque eso es una cosa que me pasa todo el tiempo. O sea, cuando hago análisis online con militantes de algo, de un lado o del otro, y veo la división entre lo que yo estoy tratando de hacer con ese sujeto y lo que el sujeto me está diciendo como ciudadano, y cómo eso me hace resonancia a mí misma, porque a mí también me pasa, igual que a Quinet, o sea, se está o no se está como ciudadano en una cosa, se actúa o no se actúa, independientemente de la situación del análisis de uno y el análisis de los sujetos que están solicitando de nosotros demanda de ayuda, que son la mayoría, o de análisis, que son una minoría importante. Eso es todo. ¿Terminé? Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, con respecto a lo que dice lo que decía Juan Guillermo. Bueno, Chulhan es oriental, pues ya, aunque vive en Alemania ahora, pues es cierto. Pero la cuestión es que, pues lo pienso así rápidamente, el budismo es esencialmente, tiene una presencia muy fuerte en Oriente. Y yo creo que donde vemos hoy el despliegue, yo creo, de la sociedad
de control, donde los dispositivos de control, de sometimiento, más se despliegan es, por ejemplo, en China, ¿no? Yo realmente no... Yo me resisto a presentar opciones políticas, ¿cierto? En el sentido de la política del ciudadano. Lo que yo trato de decir, y es ya redundante, pues, ¿cierto? Es pensar que el psicoanálisis es uno de los pocos lugares, y en ese sentido yo entiendo refugio, como decía Lacan, así, yo lo aprecio mucho eso cuando dice refugio contra el malestar, es que el psicoanálisis, pues, un lugar que permita precisamente al sujeto resistirse frente a todas esas formas de control, de sometimiento, de alienación que se despliegan, ¿no? Ahora, no a partir de un ideal, pues, de proponer de una consigna, sino a partir de un encuentro en el cual el sujeto se encuentre él como objeción en su singularidad. Y eso es lo que le permitirá precisamente decir no y hacer respetar eso que se llama su posición de goce, puede ser. Y es otra manera de decir, el psicoanálisis respeta la verdad del síntoma, no se somete a los ideales de normalidad, etc. Y yo creo que hay que estar atento frente a esa fascinación que hay hoy, frente a esa omnipresencia, a esa invasión de lo digital en todas nuestras esferas, que tiene sus inconvenientes, pues. No tenemos más partidos. Ay, sí, Gloria Patricia levantó la mano. Siga, por favor. Buenas noches para todos. Yo tendría como dos comentarios. El primero, con lo que dice Gioconda, me evoca Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Cuando él señala que la persona, el paciente, quien viene, es a la vez con su síntoma, ¿cierto? Hace allí su articulación a lo social. Es decir, no hay una separación. Es más, yo lo diría de esta manera. El sujeto viene con su síntoma porque le hace síntoma en su lazo social, ¿cierto? O sea, la intervención del analista va dirigida a eso con lo cual el paciente hace el lazo social, que es lo que problematiza sus relaciones amorosas, que es lo que además viene a trabajar. O sea, las cuestiones del amor están en juego en el análisis, porque además eso es lo que ¿sí? Hace síntoma también en el lazo social. Esa sería como la primera observación. La segunda, que me evoca en lo que están diciendo, es que Lacan nos enseñó que todo discurso hace política. Y todo discurso hace política porque hay una referencia al goce. No es solamente en el psicoanálisis, todo es un control sobre el goce. La cuestión que nosotros nos tenemos que plantear, que es lo que venimos en esta jornada, es el discurso analítico, ¿sí? La política que le corresponde al discurso analítico con respecto a ese goce singular con el cual el sujeto hace el lazo social. Entonces, estamos de cara a un discurso del amo, que es el discurso capitalista hoy, ¿sí? Y de qué manera el discurso analítico mantiene la objeción, que de pronto Luis Fernando ahorita lo señalaba, de pronto no lo señalaba, la objeción con su síntoma a esta lógica neoliberal y del capitalismo,
que no es cualquier politiquería, es decir, es que la politiquería, cuando decimos la politiquería o la política en general, estamos concernidos desde la política del psicoanálisis con respecto a lo que implica el discurso analítico y cómo ese discurso analítico hace una nueva o da una nueva posibilidad de lazo social. Es la pregunta que yo tengo y que me concierne en esta actividad. Entonces, cuando se evoca que podemos hacer un psicoanálisis vía, ¿sí? Zoom o vía Skype, es la pregunta si realmente allí se pone en juego las cuestiones del amor, si se pone en juego, ¿sí?, ese cuerpo resonante, ¿sí? Es lo que a mí me parece, porque no quiere decir que no haya momentos y coyunturas en los cuales en una dirección de la cura se recurra. Pero la pregunta que yo tengo es si se hace un psicoanálisis utilizando solo este medio. Porque son dos cosas distintas, ¿cierto? O si planteamos la posibilidad de iniciar un trabajo analítico y terminar un trabajo analítico, puede que ahora no sepamos, claro, no se ha dado, estamos en eso, ¿cierto? Pero diferenciar los dos escenarios, porque es cierto que ahorita en la pandemia se ofreció, hay la posibilidad, hay personas que llaman, otras que no llaman, que no quieren, y veremos a ver cómo se hace, o al menos es lo que yo estoy pensando, cómo iniciar otra vez en el consultorio, a partir de junio. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Tenemos una pregunta de Jorge Iván Escobar. Bueno, buenas noches. Luis, yo te quería hacer una pregunta, porque nos has citado a Foucault y a Chul Han, con una diferencia, creo, importante en años y en elaboración. Particularmente un detalle, ese concepto que acuñó Foucault de biopolítica y que lo podemos rastrear desde su texto Vigilar y Castigar, porque implicaba una vigilancia del poder opresivo clásico. Y hay el término biopolítica en él. Me parece que Chul Han acuña un término distinto que creo que lo llama psicopolítica. ¿Y qué es lo que caracteriza la época moderna? Donde no está el poder opresivo clásico, donde no está el otro que vigila y castiga, sino donde está el sujeto, cada uno que se autoexpone y que para él resulta más eficiente que la tortura para obtener información. Entonces me parece que ahí hay un matiz de diferencia bien importante que yo quería señalar. Quisiera saber tu opinión al respecto. Y tenemos otra participación de Óscar Alfredo Muñiz. Sí, buenas noches. Bueno, gracias por las exposiciones y por las preguntas y el diálogo tenido que hemos tenido este momento. Miren, yo quería decir solamente algo muy breve. Y es que... Óscar, más fuerte. No le estamos escuchando. Bueno, hola, ¿ahora sí? Sí. Bueno, sí, lo que quería decir es que de alguna manera era algo dirigido a lo que plantea Luis, ¿no es cierto? Colette Soler habla de el discurso analítico como anticapitalista, ¿sí? Y creo que con eso se está señalando, ¿no es cierto?, un punto en que el discurso analítico es anticapitalista, ¿sí? Y es casi como que el instrumento que tiene, que permite al psicoanálisis resistir, ¿no es cierto?, al discurso neoliberal y esa captura que hace el discurso neoliberal del sujeto, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo logra? Lo logra porque le permite al sujeto producir un decir que existe en el otro. Bueno, ese existe quiere decir que existe por fuera del otro, porque ex está separado del otro, ¿sí? O sea, que permite, ¿no es cierto?, un decir que hace la singularidad del sujeto, ¿sí? Y, como decía Gloria Patricia, su modo singular de gozar que le permite un lazo social.
y en ese sentido escapa, ¿no es cierto?, a las determinaciones del discurso neoliberal, ¿sí?, y a eso que el discurso neoliberal pone como en el lugar del objeto causa del deseo, que es el objeto de la producción, ¿sí?, que es igual para todos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que es el discurso, o sea, que creo que eso es lo que interpreto, que eso es lo que dice Colette Soler cuando dice el discurso psicoanalítico es anticapitalista. ¿Sí? Y creo que es a donde apunta la exposición que plantea Luis Fernando en un aspecto, ¿sí?, como el psicoanálisis permitirnos, ¿cierto?, resistir a ese discurso del capitalismo. Bueno, entonces la pregunta es, entonces, en la vía de lo que planteaba Gloria Patricia, y también han planteado 2 o 3 personas, si lo que garantiza ese discurso psicoanalítico es el lugar del analista, ¿sí?, que ahí se ubica como en el lugar del A. ¿Sí? Entonces, la pregunta mía es si este instrumento que es el teletrabajo o el Internet permite, ¿sí?, sostener ese lugar del analista, que haría posible, ¿no es cierto?, un vínculo, un discurso, ¿sí?, con las características del discurso analítico. Listo. Podemos pasar a los expositores. Juan Guillermo, ¿tienes algo que decir? No, yo insisto en mi preocupación de estos 2 campos, el campo de la tecnología y la existencia del sujeto como efecto del lenguaje y del inconsciente. Entonces, efectivamente, nuestra propuesta es que el sujeto, por un análisis, va a poder alcanzar una posición singular respecto a su goce, no va a dejarse entrar en los ideales y en la normatización, pero eso será uno por uno y no demasiado. Bien. No, o sea, un poco retomando las 2 o 3 intervenciones. Yo sí creo que es responsabilidad del analista la posición de en la cura es sin duda hay una posición política. Y hay que debatir qué quiere decir la política en la cura, ¿cierto? Pero yo quería hacer un comentario sobre un matiz en relación a una expresión de Gloria cuando dice el control del goce. No, sí, los discursos, en toda posición discursiva hay un intento de producir un poder sobre el otro, necesariamente. La cuestión es que en el análisis, la posición del analista lleva a un control del goce. No, yo creo que no, pues creo que estamos de acuerdo en eso, pues, Gloria, ¿cierto? Es decir, no es un control de goce, la cuestión es cómo el sujeto encuentre su posición de goce como algo que le permita contar con eso para poder situarse en el mundo, para decirlo pues de una manera como eso que él encuentra en un final de análisis le permite relacionarse con el otro. Yo aprecio particularmente esa cita que encontré, si aquí soy capaz de... que me parece interesante porque la última cita que traigo de Lacan, que me parece que es una conversación por lo demás, cuando él dice, está seguramente haciendo referencia a Joyce, cuando la solución de Joyce es hacerse a un nombre, a una obra de arte, etcétera, pero él dice, lo nuestro consiste, dice él, en visitar la par por el agujero, por el buen agujero de lo que le es ofrecido a él como singular, ¿cierto? Insistimos sobre eso, sobre el encuentro con eso que define la posición de goce del sujeto, que a partir de allí él pueda servirse de eso para tomar una posición que, insisto, le sirva para objetar, para decir no, etc. Ahora,
yo creo que con respecto a lo que decía Jorge, hay un riesgo ahora y es que uno lo ve cómo se trata de imponer algo que algunos han llamado un orden sanitario en nombre de la salud. Todo lo que nos dicen en nombre de la salud. Y eso lo utilizan como dispositivo de control. Ahora, yo hacía una serie en Foucault, hablaba de un primer Foucault que es un poco arbitrario, que es el Foucault del orden del discurso, donde plantea la relación entre el saber y el poder. Después lo de la vida política, me parece lo de Churja, me parece interesante cuando él habla de psicopolítica y habla también de la biopolítica digital para la utilización. En sus últimas entrevistas, en unos comentarios que él hizo ahora, habla de eso, pero yo creo que va en la misma perspectiva, cómo precisamente lo que tratan de ellos de elucidar son los dispositivos de control que se usan, ¿cierto? Para sostener el poder, el statu quo, etc. Al punto, por ejemplo, en estos días lo pensaba, hoy está prohibido tener el derecho a enfermarse. Y parece ser que así como vamos a tener que empezar a reivindicar eso, pues el derecho a enfermarse. Que puede ser un derecho que uno puede reivindicar, pienso yo, ¿no? Gloria iba a decir algo. Sí, sí, yo creo que no es control. Tienes razón en la observación. Lacan utiliza el término de regulación, creo, que inclusive tendríamos también, creo yo, que pensar, porque yo creo que se trata de la relación que en todo discurso hay del goce. Es decir, ahí es donde se juega la política, el discurso y el goce. ¿Sí? Y de qué manera entonces este goce homogenizado para todos, porque es que de eso se trata, que todos gocen de la misma manera, ¿sí? En el psicoanálisis se subvierte. Y por eso allí también tenemos que pensar la política. Eso es como un aspecto que quería precisar de lo que de pronto no fue muy claro cuando intervine ahorita. Iba a decir otra cosa. Ay, se me escapó. Bueno, si me acuerdo vuelvo y levanto la mano. Muy bien. Esteban, ¿hay otras personas? No, no hay más participaciones. Bueno, si no hay más participaciones, yo de nuevo les quiero agradecer su presencia. La última sesión, Gloria ya se recordó, me da la impresión. Hay no solamente el coreano, Bichul, que a mí me da mucha dificultad pronunciarlo, sino también Agamben muestra hoy cómo es la nuda vida, es decir, lo biológico, lo que el biopoder viene a regular. Que yo creo que es un elemento también para pensar esta reflexión. Bueno, gracias a Gloria. Entonces, bueno, decía que gracias a ustedes por su presencia. La última sesión de esta actividad se hará la próxima vez, donde Carlos Mario Quintero y Ricardo Rojas nos van a hacer 2 exposiciones. Sería entonces el 9 de junio. Y les propongo además que al terminar, aparte de la discusión, la conversación, pues el diálogo, el debate, hagamos una evaluación de lo que ha sido este trabajo, ¿no? Porque fue algo que apareció así súbitamente a partir de la coyuntura que nos ha presentado. Es la primera vez que yo creo que lo hacemos y sería importante de pronto evaluar un poco qué pensamos de lo que se hizo, el método, las maneras, etcétera, y eso nos puede servir para nuestra continuación, para nuestro trabajo después, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.